Hola, me llamo Pierre Inglés. Te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. Con esta 22ª grajea cierro el ciclo dedicado al tiempo. Esta vez el tiempo rescatado. Vamos a ver con qué recursos contamos para rescatarlo. Para hacerlo quiero acudir a la literatura. He elegido para ello a unos autores. El primero, Marcel Proust. Su obra A la recherche du temps perdu, extraordinaria y monumental, la inicia con un libro titulado Du côté de chez Swann, que comienza así. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. La expresión de bonne heure, que significa pronto, temprano, fonéticamente es igual que bonheur, que significa felicidad. Por lo tanto, Proust abre el relato hablando de ir pronto a la cama al encuentro de un sueño feliz, sin la angustia del insomnio. En nuestra vida actual, que comenté en la grajea anterior, la impaciencia del día a menudo invade la noche y surge el insomnio. En el modo de vida que nos hemos dado, la noche se presenta como una duración vacía, sin anclaje, sin sujeción a nada, por tanto amenazadora, y de este modo es difícil dormir. Marcel Proust había nacido en una familia acomodada. El padre era un médico prestigiosísimo y la madre una judía muy culta. Fue un muchacho de frágil salud que dedicó su juventud a acudir a reuniones de la alta sociedad y mostrarse como un perfecto snob. A los 36 años decidió dar un giro radical a su vida. Se encerró en su habitación para hacer el mayor viaje posible, el de rescatar el tiempo pasado y convertir su existencia en un relato, el de la búsqueda del tiempo perdido. Hoy mucha gente hace turismo. El turista va de un sitio a otro sin que le interese lo más mínimo el camino que une esos dos lugares, porque ese camino no es más que un obstáculo que hay que salvar en el menor tiempo posible. Solo le interesa llegar al destino, la meta. El turista ya sabe qué va a ver, lo tiene previsto y ha programado el viaje. No prevé ningún cambio ni variación. El viajero, en cambio, es el que emprende una vía, es decir, para él el recorrido es lo que cuenta. Fíjate cuántos relatos hay que son un viaje y los protagoniza un viajero. La Odisea, el Quijote, etc. Son los viajes iniciáticos, de aprendizaje. El viaje sirve para aprender, para cambiar. Lo que merece atención, pues, es el camino más que el destino. No importa tanto la meta como el trayecto. Y a propósito de viajar, deja que te cite a Richard Taylor, que dijo que no hay nave que llegue más lejos que un buen libro. En realidad creo que todos andamos buscando la salida. ¿Cómo abrir la puerta para escapar del encierro en el que nos hallamos? Y lo intentamos empujando, golpeando con la esperanza de que se abra por fin, pero no hay manera. Tal vez sea porque no atinamos a pensar que la puerta se abre hacia adentro. Es inútil golpearla y empujarla. Proust se dio cuenta y la abrió hacia adentro. Su obra es un profundo y largo viaje de introspección, seguramente el mayor y más apasionante viaje que uno pueda hacer. Marcel Proust, pues, nos ofrece su extensa obra, que solo puede leerse pausadamente, dejando a un lado la ansiedad y la prisa. Una obra que, si decidimos leerla, nos acompañará durante años. Marcel Proust nos muestra que lo esencial está en los detalles. En este sentido creo que coincide con el psicoanálisis, para el cual los detalles son lo más significativo. Al tiempo laboral, que es fugaz, que parece escapar como si quisiéramos coger agua con las manos, creo que podemos rescatarlo de un modo, por medio de la fiesta. La fiesta es el tiempo de contemplación. Fiesta deriva de festus, que a su vez viene del indoeuropeo
des, que significa templo, el lugar del rito. La fiesta no es, pues, tiempo de descanso laboral, sino un tiempo para contemplar, para gozar, para conectarse. Proust nos dice que todo lector es, cuando lee, el lector de sí mismo. La obra literaria no es más que un instrumento que se le ofrece al lector para discernir aquello que sin la obra no alcanzaría a ver de sí mismo. Por tanto, la obra literaria nos ofrece hacer un viaje hacia dentro de nosotros mismos y rescatar así nuestro propio tiempo. Otro autor que puede ayudarnos en este empeño es Robert Walser, escritor muy minoritario, valorado por Rilke, Max Brod, Hermann Hesse, Sebald, Susan Sontag, Vila Matas. Cabe subrayar que también lo apreció mucho Thomas Mann, cuya montaña mágica tiene que ver con Walser y su reclusión en el sanatorio de Herisau. Y hay un autor que le siguió y adoró incondicionalmente. Fue Kafka. Por lo tanto, aun siendo un autor de minorías, se trata de un escritor sobresaliente, conocido y apreciado por los grandes escritores. Fue el séptimo de 8 hermanos, nacidos en Suiza, en una familia de clase media que, al decaer el negocio familiar, tuvo que abandonar el hogar y trasladarse a una pequeña vivienda de un barrio muy humilde de Biel, la ciudad en que estaban. Robert había venido al mundo en 1878 y vio cómo, tras el descenso social de la familia, la madre perdió la salud mental y murió cuando él tenía 16 años. Eso le dejó una huella profunda e indeleble. A los 14 años había entrado como botones en un banco, pero él soñaba con ser actor. Tras la muerte de la madre se marchó a Basilea y más tarde a Stuttgart, a casa de su hermano Karl, que había conseguido cierta notoriedad como pintor de cuadros. Siguió con su anhelo de ser actor y mientras trabajaba de oficinista en una empresa de publicidad, hizo varias tentativas sin éxito. Arrastrando el fracaso, se marchó a Zúrich, recorriendo los 200 kilómetros a pie. Tras la etapa en Zúrich, donde ejerció diversos trabajos, se fue a Berlín y escribió poemas. Fueron bien acogidos y se dio cuenta de que la escritura era lo que mejor desempeñaba y lo que más dichoso le hacía. Se mudó de una ciudad a otra sin dejar de escribir, Múnich, Berna, etc. Para ganarse el sustento hizo un curso de mayordomo y consiguió un empleo en el castillo de Dambrau, en la Alta Silesia, lo que le dio pie a escribir una de sus más celebradas novelas, Jakob von Gunthen, que narra los avatares de un adolescente internado en el Instituto Beniamenta, un centro educativo cuyo propósito es que sus alumnos sean finalmente unos perfectos don nadie. Regresa a Biel, su ciudad natal, en busca de refugio. Comienza un periodo muy inestable, cambia de ciudad y de domicilio constantemente. Escribe novelas y relatos cortos. Al fin decide iniciar una escritura peculiar. Se trata de sus famosos microgramas. Son textos escritos a lápiz sobre papeles reciclados con una grafía diminuta, microescritura, con correcciones y borraduras que llena por completo todo el espacio y los márgenes. Dejó escritos 526 de esos textos. Fue muy laborioso descifrarlos y ordenarlos. En español los ha publicado Siruela. Sufrió alucinaciones acústicas y ataques de ansiedad. Al fin ingresó voluntariamente en el sanatorio de Waldau, donde tras años de internamiento quisieron darle de alta. Él se negó y finalmente fue trasladado a Herisau, en el cantón de Appenzell, diagnosticado de catatonía crónica, y permaneció allí hasta su muerte por infarto de miocardio el día de Navidad de 1956. Encontraron su cuerpo en la nieve. La muerte le llegó mientras hacía lo que más placer le daba, pasear en solitario. Sus palabras nos lo dicen. Sin pasear,
sin la contemplación de la naturaleza que lleva aparejado el paseo, sin eso tan delicioso como instructivo, me siento perdido, y de hecho lo estoy. La escritura de Walser presenta atención a lo mínimo. Por eso leer sus textos supone aprender a mirar, rescatar aquel asombro por lo nuevo y por lo pequeño que tuvimos en la primera infancia. Walser nos invita a caminar sin objetivo, por el puro placer de hacerlo. Es un caminar saludable, balsámico, del que puede hacerlo sin ataduras en aquel momento. Su escritura explora lo cotidiano, lo recorre muy despacio, va en realidad hacia lo interior. Es un recorrido introspectivo que desgrana con una escritura exquisita, sin acción, pura contemplación, que refleja detalles, crea una atmósfera propia y nos proporciona compañía. El paseo que nos invita a hacer es un elogio de lo que, si se mira desde el lado productivo, se llama perder el tiempo. Pero si lo vemos como aquello que nos permite conectarnos con nosotros mismos, es ganar el tiempo. Esa actividad se relaciona con algo que desarrollaron Baudelaire primero y Walter Benjamin después. Se trata del flâneur, el sujeto que callejea sin rumbo ni objetivo, abierto a lo que pueda suceder, sin expectativas, dispuesto a captar las impresiones que le salgan al paso. El flâneur tiene la duda y la indecisión como estado propio. Aguardar y dudar son figuras de la inactividad. En la inactividad es donde podemos divisar la verdad. El flâneur vagabundea, deambula, flota en el ocio. Cito aquí uno de los breves textos que llamó Aerolitos del poeta gaditano Carlos Edmundo de Ory. El ocio es vital. El silencio es acto. Recomiendo ocio y silencio. El ocio carece de interés material, contrario al negocio, que solo tiene interés material. Flotar en el tiempo es lo que nos permite percibir su aroma, el gozoso aroma del tiempo. Para Walser, el amante del vagabundeo vuelve una y otra vez al mismo camino, pues siempre lo ve como si fuera la primera vez. El paseo, ten eso en cuenta, nunca se repite, porque en realidad los ojos del paseante cambian continuamente. Ahora voy a leerte un fragmento de su libro El paseo. Había caído la tarde y llegué por un bello y tranquilo camino o senda lateral que discurría entre árboles al lago. Y aquí terminó el paseo. En un bosquecillo de alisos, a la orilla del lago, estaba reunido una clase de niños y niñas, y el señor cura o maestro impartía en mitad de la vespertina naturaleza, ciencias naturales y doctrina contemplativa. Mientras seguía adelante con lentitud, llamaron mi atención dos figuras humanas. Quizá debido a cierto integral agotamiento, pensé en una hermosa muchacha y en cómo estaba yo tan solo en el ancho mundo, y que eso no podía estar bien. Los reproches que yo mismo me hacía me atacaron por la espalda y me salieron al paso en el camino y tuve que luchar duro. Ciertos malos recuerdos se apoderaron de mí. Las autoacusaciones me pesaron de pronto en el corazón. Así que busqué y recogí flores a mi alrededor, parte en un bosquecillo, parte en el campo. Empezó a llover suave y calmadamente, con lo que el tierno paisaje se volvió aún más tierno y silencioso. Era como si el cielo llorase, y mientras recogía las flores escuché el leve llanto que caía sobre las hojas. La lectura de Robert Walser me descubrió que la felicidad se encuentra en lo inútil, improductivo, superfluo, que lo bello carece de utilidad. Andar paseando parsimoniosamente es un lujo que no puede compararse con el andar deprisa hacia algún lugar concreto, con un objetivo preestablecido. Y ya puestos, deja que te sugiera otro placer semejante
que también ofrece un goce apacible y excelso, el de contemplar el fuego del hogar, que invita a la ensoñación y al sosiego. Ante el fuego surge el más rico pensamiento, el que no tiene propósito alguno. Es en este estado que puedes gozar del aburrimiento, aquel que perdimos hace miles de años y que alejaba el horror. Observa que el animal que se aburre por antonomasia es la ostra, y la ostra en su infinito aburrimiento produce perlas. Giacomo Leopardi dijo que el aburrimiento es, en cierto modo, el más sublime de los sentimientos humanos. Y Walter Benjamin dijo que la inactividad es la comadrona de lo nuevo, y añadió, el tedio es el umbral de los grandes hechos. Y como colofón a la grajea recurriré a un autor que ha cultivado el más inútil e improductivo de los discursos literarios, la poesía. Se trata de un poeta que apenas tuvo eco en vida y que ha sido necesario el paso del tiempo para que valoremos su trabajo. Su nombre es William Carlos Williams. Solo te subrayo algunos elementos de su persona para que puedas acercarte un poco mejor a sus creaciones. Nació y murió en Rutherford, New Jersey, hoy una ciudad de unos 18.000 habitantes. Salvo los viajes a Europa por estudios y a la Universidad de Pensilvania para graduarse en medicina y a Leipzig para especializarse en pediatría, pasó toda su vida en Rutherford, donde ejerció de pediatra y vivió junto a Flossie, su esposa. Algo que quiero destacar ahora es que trabajó mucho durante el día como médico, pero de noche se entregaba a su pasión literaria, a escribir poemas. Su poesía tiene afinidad con la pintura. No en vano su madre se había formado como pintora en París. Los poemas de él buscan la representación realista. Empleó siempre una versificación libre y el habla coloquial. Su poesía fija la mirada en los entresijos de la vida urbana y se expresa con lenguaje corriente. Su obra se caracteriza por la concentración y la brevedad, depurada de toda retórica, con una sencillez estructural muy notable y, sobre todo, excluye todo didactismo y contenido moralizante. Huye de lo abstracto y de los conceptos. La máxima que guió su producción poética fue «No ideas, but in things», no ideas sino cosas. Sus poemas son como instantáneas naturales captadas al azar, espontáneamente. Para él la vida cotidiana era el caladero en que pescaba su inspiración. En su escritura no hay virtuosismo, ostentación ni engolamiento. Busca el sentido del ritmo, tenía muy buen oído musical. El director de cine Jim Jarmusch, hechizado por la figura de William Carlos Williams y su poesía, rodó una película, Patterson, en 2016, rindiéndole un exquisito homenaje. Te recomiendo que la goces. Además de regalarte un par de horas de maravilloso cine, te acercará al universo de este gran poeta. Quiero leerte ahora algunos de sus poemas. En el primero le habla a Flossie, su esposa, de lo que fue su querencia por las mujeres que le llevó a algunos devaneos inevitables, pero que a pesar de todo no impidió que les uniera un poderoso vínculo. Las peonías robadas. Lo que me daban las mujeres era difícil decirlo, Flossie. Tú no, tú viviste conmigo muchos años. Recuerda el año que tuvimos aquel magnífico tiesto de peonías. Qué contentos estábamos los dos con ellas. Pero una noche nos las robaron. Compartimos la pérdida. Ninguno pudo pensar en nada más durante todo el día. Nada podría habernos unido tanto. Llevábamos casados 10 años. Escucha ahora este otro. Tener hambre es ser grandioso. El pequeño y amarillo ajo silvestre, primer síntoma verde de la primavera en el asfalto de Manhattan, si se arranca tal cual brota, a puñados, se lava, trocea y fríe en una sartén,
aunque propenso a saber un poco a tierra, si está bien cocinado y se sirve caliente con un pan de centeno, resulta el aperitivo perfecto con una cerveza. Y lo mejor de todo es que crece en cualquier parte. Y otro más. Jornada electoral. Sol cálido. Aire inmóvil. Un viejo está sentado a la entrada de una casa hecha trizas. Tablones en lugar de ventanas, desprendido el yeso de entre las piedras, y acaricia la cabeza de un perro moteado. Y ahora el poema que tal vez sea de los más conocidos de él. Esto es solo para decirte que me he comido las ciruelas que estaban en la nevera y que tal vez guardaras para el desayuno. Perdóname, estaban deliciosas, tan dulces y tan frías. Y para terminar, un poema que te servirá como ninguno para acercarte a William Carlos Williams. Se trata de La carretilla roja. Tantas cosas dependen de una carretilla roja, lustrosa por el agua de la lluvia, junto a los pollos blancos. Este poema, de 1923, está considerado el manifiesto del modernismo norteamericano. Es un poema muy debatido y se ha escrito mucho sobre él y su significado. Para el lector que analiza el texto con el raciocinio y que busca mensajes en él, es un poema decepcionante, simple, incluso infantil. Quisiera ayudarte a verlo de otro modo. Creo que está muy influido por el dadaísmo. Recuerda a Marcel Duchamp y sus obras con objetos cotidianos. Aquí William Carlos Williams elige una carretilla roja y 2 pollos blancos. Es un poema de solo 16 palabras en inglés, que ofrecen contrastes. Uno muy evidente entre el rojo de la carretilla y el blanco de los pollos. Y, por otra parte, otro contraste notable entre la movilidad de los pollos y la inmovilidad de la carretilla. En fin, no digo más, las grandes obras es mejor no explicarlas. Lo hacen por sí mismas y el perceptor también tiene que hacer su esfuerzo para conquistarlas. Como has visto, William Carlos Williams nos enseña a mirar lo pequeño. Solo mirando lo mínimo podremos, tal vez, conocer el infinito. Viene al caso ahora lo que dijo Gibran Jalil Gibran, el poeta libanés. Descubrí el secreto del mar meditando sobre una gota de rocío. Y quizá te preguntes cómo se hace eso. Creo que solo hay un camino, el de la contemplación. Ella es la que nos abre la puerta para ver la belleza de lo simple. A Anaxágoras le preguntaron a qué había venido al mundo y respondió: a contemplar. Es cierto, el recién nacido abre sus ojos para contemplar, no para actuar. La natalidad funda la contemplación, no la acción. Ese asombro del bebé es lo que podemos revivir en la fiesta, que es el tiempo de la contemplación. Es en la contemplación que el arte nos ofrece el doble goce, el de la creación y el de la percepción. El poeta se proyecta en su poema y el lector también. Por eso, ante una obra de arte, lo que hay que hacer es dejarse contaminar por ella, nada más. Con eso basta. El poema hace la conexión entre los dos inconscientes, el del autor y el del lector. La contemplación o la fiesta no es más que una espera auténtica, pues no esperamos nada determinado y nos abrimos al acontecer inconsciente. La espera que no espera nada. Ahí es cuando se nos puede revelar aquello a lo que ninguna actividad tiene acceso. Ten presente que Catón dijo que nunca se está más activo que cuando en apariencia no se está haciendo nada. Y agregó: nunca se está menos solo que cuando se está en soledad con uno mismo. Ese rescate del tiempo tendrás que hacerlo en solitario.
Arthur Schopenhauer nos dice que es difícil encontrar la felicidad dentro de uno, pero fuera de uno es imposible. Luego, esa tarea es una rebelión individual. Dice Alejandra Pizarnik que la rebelión consiste en contemplar a la rosa hasta pulverizar los ojos. Por lo tanto, no es una tarea para grupos ni organizaciones, no es un proyecto político, no se hace en masa. Es tan solo un asunto personal, un camino que ha de hacer cada uno por su cuenta, por sí mismo. Solo así podrás vivir, y ten presente lo que dijo Oscar Wilde: vivir es lo más raro del mundo. La mayoría de la gente existe, eso es todo. Y para terminar, invitemos a Hannah Arendt, la célebre pensadora alemana nacionalizada estadounidense después. Dice que nuestra existencia se realiza en plenitud cuando podemos armonizar la vida activa y la vida contemplativa. Eso es, a mi entender, lo que pudo hacer con su vida William Carlos Williams, que ejerció la medicina con pasión y enorme productividad, atendió a más de 10.000 neonatos y no dejó de destinar un tiempo diario a escribir sus poemas y leer poesía. Supo y pudo aunar ambas dimensiones, y eso fue su éxito humano, puesto que, como explica Hannah Arendt, la acción sin contemplación está vacía y la contemplación sin acción está ciega. Volvamos con nuestro querido Zabalita de Vargas Llosa y preguntémonos ahora de nuevo cuándo se jodió el tiempo. Se me ocurre que fue cuando dejamos de conducirnos al dictado de la condición natural. Los animales no son buenos ni malos, simplemente obedecen a su instinto que les hace actuar del modo más adecuado posible para sobrevivir. Al ser humano, en el momento en que empezó a ejercer como tal, le nació una capacidad nueva, la imaginación, que le enfrentó a algo desconocido, inquietante y a la vez maravilloso y sugerente, la libertad. El ser humano ya no se guió por el instinto, sino que tuvo que pensar. Volvamos a Hannah Arendt, que nos lo aclara así: el pensamiento es un privilegio de unos pocos. Lo que hay es mucho razonamiento y poco pensamiento. En efecto, pensar etimológicamente significa hilar, unir lo que anda suelto. La filósofa sigue: razonar tiene linealidad, es decir, mediante estructuras lógicas va directo al objetivo. El razonamiento no admite el retroceso ni la duda, que tanto gustan al pensamiento. Pensar, en cambio, es seguir un itinerario imprevisto, explorar senderos desconocidos, hacer caminos sin alcanzar del todo la meta. Para el pensamiento no hay meta, solo hay camino. El pensamiento se nutre de la incertidumbre y la duda, puesto que la duda lleva aparejada la amplitud. También le gusta la pregunta sin respuesta, reconocer la ignorancia, la limitación, aventurarse en lo complejo, adentrarse en el laberinto dejando, como Ariana, un hilo para no extraviarse del todo y poder salir de él. Pensar, pues, no es una capacidad innata. Hay que aprender a hacerlo. Y eso solo puede conseguirse por medio de la educación libre, desprejuiciada y alejada de todo sistema o marco cerrado. O sea, Zabalita, que al salir del Edén se nos jodió el paraíso, pero a la vez comenzó la aventura de nuestra especie, que tiene un bello nombre: libertad. La libertad ha de permitirnos hacer con nuestro tiempo lo que decidamos. Y es esa libertad también la que nos angustia y nos hace seres dolientes. Hace más de un siglo Sigmund Freud elaboró una teoría para explicar nuestra complejidad interna, el psicoanálisis. De esa teoría se derivó una terapia que, tal como yo la entiendo, ofrece escucha y compasión. El paciente, ayudado por el terapeuta, irá hilando el relato. No sé si se puede hablar de curación. Yo me inclinaría por decir que obtiene consuelo, que significa alivio con. La terapia psicoanalítica tal vez propone lo que dice un escritor al que amo, el uruguayo Felisberto Hernández, que en uno de sus peculiarísimos relatos titulado Las Hortensias escribe: «Esta muñeca encontró su verdadera historia. Creo que en eso consiste la vida, en encontrar la verdadera historia».
Eso es precisamente lo que Freud quiso ofrecernos en la terapia analítica, que cada uno encontrará su verdadera historia. O también, como dice el psicoanalista León Ostroff, el psicoanálisis afirma que el hombre no es libre, pero es liberable. De eso trata en definitiva el psicoanálisis. Visto así, el psicoanálisis no ofrece curación, más bien ofrece liberación. Y ahora permite que recurra otra vez a mi amado Albert Camus, que desde muy joven sufrió una grave enfermedad pulmonar. Ello le ofreció un goce insospechado. Verás, su madre, una mísera viuda de origen menorquín, analfabeta y sordomuda, cuidó del pequeño con amorosa y paciente constancia. Albert descubrió la dicha de que alguien a tu lado te ofrezca agua, te cambia la ropa, ponga sábanas limpias, te lave y recoge tus desechos. Y todo eso sin palabras, mudo. El sufrimiento se hacía mucho más llevadero y las palabras sobraban. Se llama consuelo y es lo más hermoso y preciado que puede ofrecernos la vida. El consuelo es algo a dos, no se obtiene en solitario. ¿Es el otro que nos lo da o es al otro a quien se lo damos? Para mí, la literatura de ficción, la narrativa y la poesía son las actividades en las que he hallado consuelo. Por eso quiero compartir contigo ese recurso maravilloso que tanto bien me ha procurado. Y antes de cerrar, quisiera compartir contigo un regalo que me ha hecho la vejez: descubrir la cautivadora y sutil belleza de la flor marchita. En este momento de mi vida no creo que haya nada más bello. Bueno, aquí dejo esta grajea, ojalá te haya servido para abrir ventanas y orear la casa. Hasta pronto.